Hola, bendiciones hermanitos. ¿Qué tal? Bendecido día. Bueno, pues espero que hayas tenido un buen día. Y seguimos con el texto de un curso de milagros. Comenzamos antes de ayer, el día 1 de abril. Hoy es día 3. Estamos a lunes. Y vamos leyendo por el capítulo 1, el significado de los milagros. Epígrafe 2, la revelación, el tiempo y los milagros. Pero antes de comenzar vamos a hacer la invocación de la página 30, de 32 de la segunda edición, con una breve introducción que dice así. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Pues continuamos. Epígrafe 2 del capítulo 1. Capítulo 1 se titula El significado de los milagros y el epígrafe 2, la revelación, el tiempo y los milagros. 1. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Aquí nos habla de la revelación, en la cual se suspende toda sensación de miedo y culpa. Como nos dirá más adelante, es Dios quien lo da. También habla de los milagros, que son entre personas y conducen a una mayor unión con los demás. A través del milagro me uno a mi hermano. Y por la revelación te unes directamente a Dios. La comunicación ya no es a través del Espíritu Santo, sino que en la revelación es directamente con Dios. Habla también aquí de las relaciones físicas. Pareciera que no se habla aparentemente de la
sexualidad en el sentido de tener relaciones sexuales, pero cuando habla de relaciones físicas, según se ha visto en las notas, se refiere a eso, que la unión de los cuerpos realmente no producen el verdadero milagro, pues no es un milagro, no es una expresión de amor. Nos unimos mentalmente, los cuerpos no pueden unirse. Ya la física cuántica ya da testimonio de eso, que los cuerpos no se pueden unir. Lo que sí ya se dice ahí es que las mentes están unidas y el aleteo de una mariposa pareciera produce un huracán en otra parte del continente. Así que todos los pensamientos tienen consecuencias. Aquí pareciera que también aquellos que no son amorosos también tienen consecuencias, pero si perdonamos, se eliminarán de la mente colectiva. Y es como si nunca los hubiéramos tenido, desaparecen esas consecuencias. Habla también aquí de la conciencia, que esta se amplía cuando perdonamos. Es el mecanismo de visión del ego, ¿no? Me lo dirá más adelante, no sé si sería aquí o en el siguiente epígrafe. Pero es el estado que induce a la acción, claramente. Tener conciencia se diferencia, es conocimiento. La conciencia aquí es como tengo conciencia. Pareciera que hay mala conexión aparentemente. Espíritu Santo. Pareciera que, bueno. Párrafo 2. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles los milagros debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Experiencia de amor inefable. Ya en la introducción al texto se nos habla del amor, ¿no? Nos dice que es una experiencia que no se puede expresar con palabras. Nos podrían más o menos llevar a recordar el momento más feliz de nuestra vida, pues eso multiplicado por la millonésima parte. Y si fuera todo el tiempo, pues eso, que aprendamos a perdonar, a estar en el instante santo para que el momento del despertar llegue cuanto antes. Deseamos despertar, dejar este cuerpecito sin dolor, como el que se quita una vestimenta, o todavía nos asusta. Tenemos miedo a Dios. Es lo último
tenemos que superar el miedo a Dios, el mayor temor que tenemos y el único realmente. Solamente que creemos separarnos y por eso le tenemos miedo. Creímos, pero ya no tiene por qué ser así, es un creímos, no un creo. ¿Verdad? La revelación dice que nos induce solo a la experiencia y es intensamente personal. Sin embargo, los milagros inducen a la acción, es entre iguales. Tres. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. Hola, buenas tardes también para ti, Santa Maite bendita. Pues estamos en el epígrafe 2, la revelación, el tiempo y los milagros, del capítulo 1, el significado de los milagros, y vamos leyendo por el párrafo 3. No hay forma de unir, ¿verdad? Si tú quisieras leer conmigo. Lo intenté ayer, pareciera con nuestra hermanita Santa Casey. Bueno, pues no se puede, no sé por qué. ¿Qué ha cambiado esto? Aparentemente, pues empezamos el párrafo 3. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Ah, vale, pues entonces me escuchas. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia a los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Se refiere hacia Jesús. Un hermano mayor, él merece respeto por su mayor experiencia, obediencia, por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Bueno, pues aquí nos habla de la reverencia que solamente se debe dar para los momentos de revelación con nuestro Padre.
A nuestro Padre le veneramos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra causa. Y aunque somos como Él, eso es lo único que nos diferencia, que nosotros no nos pudimos crear a nosotros mismos. Hay una aparente jerarquía, aunque con Él somos Él. El milagro, sin embargo, es entre hermanos y es un gesto de amor. En los principios de los milagros pareciera que, bueno, es un gesto de amor, podría ser como otro principio de los milagros, ¿no? ¿Qué es un milagro? Un gesto de amor. Una corrección en la mente. Así que pidamos el instante santo, la percepción correcta, la visión crística. ¿Son todos ilusiones? Sí, pero se nos han dado para nuestra liberación, para nuestra salvación, para recordar quiénes somos verdaderamente y que no nos dejemos engañar por el ego, la fabricación que nosotros inventamos y que no es nada. Por eso no tenemos que tener miedo al ego. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido. Y el ego no prevalecerá contra él. Igual que dice una de las lecciones, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Pues alabado sea el Señor, ¿verdad? Dice que Jesús nos dice que la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción que le tendremos que dar a Él, ¿no? Por muy hermano mayor que sea, Él no quiere la reverencia, la quiere dar, quiere que se la demos a nuestro Padre. Nos dice que Él sí que merece, como todos nosotros, que nos respetemos y que le respetemos a Él por la mayor experiencia. En ese caso, es verdad, se refiere a Él porque la obediencia, por su mayor sabiduría, nosotros no estamos a merced de nuestros hermanos, el obedecerlos. Si nos están hablando desde el ego, estaríamos obedeciendo al ego. Si nos está hablando desde el Espíritu Santo y hacemos caso, estaríamos haciendo caso a Jesús y estaría bien. Así que depende el respeto, la obediencia, el ser amado, la devoción, depende de si el hermanito está con el ego o con el Espíritu Santo. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar, nos dice el Maestro. Qué bonito, que obraréis milagros mayores a través de mis manos, a través de ti. No hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea mayor que otro, porque todo se resuelve de la misma manera. Solo hay un problema, por eso es fácil de resolver. Que reconozca, Señor, el problema para que pueda ser resuelto. Que reconozca que el problema ya se ha resuelto. Me parece que son la lección 89 y 90. Ya con esas lecciones uno se salva, entendiendo cuál es el problema,
Pues la solución se nos dio en el mismo momento que creímos separarnos. 79, ¿verdad? Que reconozca el problema para que pueda ser resuelto, y la 80, que reconozca que mis problemas se han resuelto. La diferencia está en que Jesús no tiene nada que no procede de Dios, pero nosotros aparentemente sí tenemos algo que no procede de Dios. Aparentemente. El ego, el sistema de pensamiento por el cual podemos sentirnos diferentes a como Dios nos creó, tener miedo, sentir culpa. Así que vamos a intentar escuchar una sola voz. Pero antes de escuchar una sola voz, por lo menos distinguir a uno, al Espíritu Santo, a Jesús, del ego. Eso nos lo va a dar el entrenamiento mental de las lecciones del curso y la lectura del texto. Porque en el texto se nos va a desmigar, a clarificar cómo es el sistema de pensamiento del ego y también cuál es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. 4. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba, porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor por un lado, y por el otro por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. La filiación forma parte de Jesús. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes: el reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Pues aquí hay dos referencias bíblicas. La primera frase, nadie viene al Padre sino por mí, y la de la frase 7, yo y el Padre somos uno. Nos habla Jesús del de ser el puente, Jesús, que salva la distancia con nuestro Padre. En ese punto, si se entiende desde el punto de vista de un eje vertical, Él está por encima. ¿Y eso por qué? Porque ya es uno con Dios, seguimos siendo uno con Dios, no nos hemos separado, sí, pero Él despertó, fue el primero en despertar y salvar esa distancia. Por eso nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y luego yo y el Padre somos uno. Es que es así. No hay
No hay diferencia entre el Padre y el Hijo. La única diferencia es que el Padre nos creó y nosotros no nos pudimos crear a nosotros mismos. Es nuestra fuente. Bueno, párrafo 5. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Aquí nos habla de nuevo de la revelación. También en el manual para el maestro se nos dirá que si sucede bien y si no sucede, pues no pasa nada. Es un momento en el cual se suspende, como hemos dicho antes, toda sensación de miedo y culpa. Jackie, venga, Jackie. Ya pareciera que tiene miedo nuestro hermanito. A ver, ya. Como vamos diciendo, si sucede bien y si no, también. Depende de nosotros en parte, porque si nos mantenemos en el instante santo obrando milagros, puede tener lugar la revelación. Y como dice Jesús, el Espíritu Santo y Él, porque ya Jesús es el Espíritu Santo, es el mediador entre la comunicación superior e inferior, entre Dios y nosotros. 6. El milagro reduce al mínimo la necesidad de tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo, en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye un aprendizaje que podría haber durado miles de años.
qué bueno. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. Eso es muy importante, también como todo. Como dice, el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Bueno, obrar milagros acorta el tiempo de ilusorio sufrimiento. Y nosotros somos los llamados. Todos somos los llamados. Solo hay unos que eligen escuchar antes, pero que al final todos escuchemos a la voz de Dios en nuestra mente, al Espíritu Santo, tan claramente. Solo es cuestión de tiempo y el tiempo no existe. ¿Y quiénes son los privilegiados? Quienes se benefician en primer lugar, los que eligen escuchar a Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Ayudar a nuestros hermanos a despejar esos obstáculos que dificultan el reconocimiento de lo que somos, el amor. Y esa es nuestra función, los obradores de milagros. Se unen a la empresa de colaboración con Dios, con nuestro hermano mayor, para la salvación del mundo. Ya nos hemos salvado, pero ahora pareciera que en el tiempo no es así, aunque el tiempo es una ilusión. Ya esto sí terminó, se nos dice. En el momento que creímos separarnos, incluso ni siquiera se dio esa loca idea, podríamos decir. Nada. Parece algo difícil aparentemente de entender. Cuando hayamos despertado, comprenderemos todo y olvidaremos esto, porque esto no es real. Y pareciera que si lo dices aparentemente por ahí, te dirán, esta está chalada. Y nosotros diremos, bueno, nuestros hermanitos están como en la cueva del mito de la caverna de Platón, pensando que esas sombras que veían esos esclavos atados mirando a la pared, que observaban las sombras de los que pasaban por detrás, creían que eso era la realidad. Sin embargo, uno se desató y subió al... Es un mito, claro. Subió al conocimiento, conoció quién era realmente y bajó a decírnoslo. Oye, que esto no es real, que lo real es lo que hay ahí arriba. Bueno, pues esa alegoría de la que nos habla Platón, pues viene muy bien para decir lo que aparentemente está pasando.
que la mayoría tienen miedo de la liberación. Los tachan por locos, igual que a este esclavo que se liberó de las cadenas. Bueno, pues nuestra función es esa misma, ser útiles, ir a nuestros hermanos a proclamar la buena nueva como hacía Jesús. Somos sus discípulos y ahora nos llaman maestros. Y como quiere que estemos felices. ¿Y cómo somos felices? Es una buena pregunta. Haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo único, de verdad, que hace feliz. Ni las posesiones materiales, ni las posesiones de personas, ni la posesión del conocimiento o del espíritu te van a dar lo que Dios te da, el amor infinito. Y lo extendemos obrando milagros. Una sonrisa, una palabra amable, un abrazo, lo que necesiten nuestros hermanos se nos dirá, que digamos, que hagamos, que callemos, se nos dirá. Solo tenemos que estar dispuestos a no interferir. Y Jesús nos ha regalado una maravillosa, bueno, el libro entero es maravilloso, pero una invocación para aquellos que están dispuestos a ser sus maestros, los maestros de Dios. Está en la página 425 de la primera edición, 433 de la segunda, que dice así: yo que soy anfitrión de Dios, soy digna de Él. Y digo las oraciones al final de los epígrafes, pareciera que se me ha inspirado a ello, para que yo las recuerde y también las aprendamos, porque van a venir muy bien en momentos que las necesitemos, igual que las lecciones que haremos diariamente. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digna de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como lo quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para Él, sino tan solo que no interfiera en su plan para restaurar en mí la conciencia de que estoy lista. Estado este que es eterno. No tengo que interferir en su plan, mas para aceptarlo tengo que estar dispuesta o dispuesto a no sustituirlo por el mío. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Bueno, pues ya hemos terminado, hermanitas, hermanites, hermanitos. Nos sentimos todos incluidos. Y gracias, de verdad, de todo corazón, porque enseñando también se aprende bastante. El Espíritu Santo habla a través mía, solamente cuando me aquieto, porque cuando estoy en duda, cuando tengo miedo, cuando siento culpa, tengo que pararme a perdonar, aquietarme, recibir el milagro, y entonces ya puedo preguntar de nuevo. Pues muchas gracias. Nos amamos, nos vemos mañana ilusoriamente a las 7 de la tarde, aquí desde el Facebook de miracle.love, y os amo.